Hola, ¿qué tal? Qué gusto de volver a estar con ustedes en un episodio más de Rotos y Descosidos. Él es Balam Ibarra. Y Rosana Sánchez. Y hoy, bueno, siempre nos gusta hablar de temas que nos suceden personalmente. No nos gusta pensar como en teorías y cosas que les pasan a otros y que nosotros no es que nos pasen, sino más bien hablamos de lo que hemos vivido y de reflexiones profundas que tenemos día con día. Y en esta ocasión, pues estuvimos analizando de qué es lo importante para nosotros a la hora de ser papás. Balam tiene un hijo de 14 años, yo tengo dos hijas de 25 y 27 años. Por lo tanto, estamos en etapas diferentes de la crianza y sin embargo, pues sentimos cómo hemos influido inexorablemente en su desarrollo y cómo seguiremos influyéndolos y cómo también podemos hablar de nuestra propia historia y cómo nuestros padres nos influyeron. Entonces, pues ese va a ser el tema de hoy, de la relación padre-hijos y como, pues, algunos tips también al final les vamos a estar como compartiendo de qué es lo que nos ha servido de manera personal para la crianza de nuestros hijos y pues con la esperanza de que ojalá que les sirva. Balam tiene una historia padre, porque por ahí vamos a empezar. Bueno, pues hola, ¿cómo están? Les quiero contar una historia que es muy mexicana, tristemente muy mexicana. Entre otras cosas, yo me he dedicado algunos años a dar conferencias de desarrollo humano y me invitaron a dar una conferencia en Aldama, Tamaulipas. Aldama es un municipio rural que está relativamente cerca de Tampico. Entonces fui con mi amigo Raúl y la idea era hablar con 500 padres de familia sobre este tema, cómo hablar y educar a tus hijos, ¿no? Pues ahí vamos en el coche cotorreando como siempre, divertidos, y llegamos y me encontré con que en lugar de 500 padres de familia había 500 adolescentes de secundaria. Okay. O sea, la conferencia era realmente para los alumnos, no era para los papás, pero yo no había preparado una conferencia para niños, es más, nunca había hablado con 500 niños. Mi primera reacción fue que me aterré, porque estábamos en un foro abierto y pensé, nadie me va a pelar. O sea, ¿qué le puedo decir a 500 chamacos llenos de hormonas y listos con avioncitos y chicles para aventarme, ¿no? Entonces, mi primera reacción fue decirle a Raúl, no, yo no puedo dar una conferencia con 500 niños, ¿cómo crees? Yo nunca he hablado con un auditorio como estos. Y me dijo, háblales de tu vida, tú ve y párate y diles algo. Y ahí empecé yo con alguna anécdota chistosa cuando, por una inspiración que no puedo ubicar de dónde, pero interesante, en lugar de empezar a echarles un rollo, lo que hice fue, después de saludarlos, preguntarles esto. Que levante la mano, por favor, el que alguna vez haya escuchado, dirigidas hacia su persona, frases como estas, ya sea en su casa, en la escuela o en su vida en general. Eres un baboso, trae acá yo lo hago, esa ropa no te queda, ¿por qué no eres como tu primo? Eres una gorda, pareces una golfa, ¿por qué no sacas calificaciones que saca tu hermano? ¿Por qué te pones esa falda tan corta? Exactamente, todas esas frases, ¿no? Me recuerdas a tu papá y por tu culpa me casé con él, ¿no? A todos nos ha pasado, creo. Sí, bueno, el asunto que me sorprendió hasta los huesos fue que no hubo un niño que no levantara la mano, ni una niña, todos así, ¿no? Hasta hubo un sonido así como, te lo puedes imaginar como un sable Jedi, ¿no? Y todos al mismo tiempo. Y a mí se me hizo un nudo en la garganta y me costó trabajo continuar. Y lo que les dije es, tus papás te quieren, pero no te saben educar, porque lo que te han dicho, cuando te dicen que eres un idiota, mienten. Cuando te dicen que deberías ser como tu primo, mienten. Cuando dicen que eres una decepción para toda la humanidad y que ya quiero que tengas hijos para que sufras lo mismo que yo, mienten. Tus papás te mienten, no porque sean malas personas, te mienten porque te están educando como los educaron a ellos, a partir de la violencia y no de la conciencia, que es lo que queremos hablar hoy. Yo me di cuenta en ese momento que cuando decimos que la solución para México es la educación, ¿sí?
pero no es la educación de los niños. La educación de los niños les da información, les da datos, pero no cambia su percepción de sí mismos. O sea, que saques 10 en geografía no te hace sentir más autoestima, ni te hace sentir menos gordo, ni menos prieto, ni menos golfa, como te dijo tu mamá o tu papá, ¿no? Podemos cambiar a México en un par de generaciones si educamos a los padres, para que no usen esas maravillosas frases motivacionales que hemos heredado transgeneracionalmente, ¿no? Y podamos tener diálogos constructivos, educativos y formativos con nuestros hijos. Ahí me di cuenta de que si México no progresa es porque la mayoría de sus ciudadanos piensan que son idiotas. Y pensamos pues los mexicanos que somos idiotas porque nos lo dicen desde que tenemos 2 años hasta que tenemos 40 años. Todo el tiempo no sirves, no sabemos, los mexicanos somos chambones, somos tramposos, somos dormilones, somos borrachos, somos incumplidos. ¿Cómo le vas a hacer para sobreponerte a eso si la autoridad máxima durante tu infancia son tus papás? Entonces la responsabilidad de que tenemos como padres trasciende a nuestra familia, es un asunto social. ¿Estarías de acuerdo, Rosana? A mí me parece que va por ahí esta charla en que sí tenemos muchas ganas de que asumamos la responsabilidad como papás a la hora de decidir, de que decidimos ser padres. No tiene nada que ver con la edad en que tengas a tus hijos, porque, o sea, primero lo concebiste con o sin, sabiendo o no sabiendo lo que estabas haciendo, pero finalmente tienes a un hijo en tus manos. Y ahorita tienes la posibilidad de hacerlo de 2 maneras, con conciencia o sin conciencia, repitiendo los patrones que estuviste aprendiendo, incluso los que no te gustaban, ahí va y uno lo repite, ¿no? O sí hacerlo con esa, no sé, como ese fin último de que nuestros hijos nos superen, así tal cual. O sea, buscamos toda esa línea, ese camino como para que nuestros hijos sean mejores que nosotros mismos. ¿Quién no va a querer eso? ¿Quién no va a querer eso si nosotros reconocemos un montón de trabas, reconocemos que la autoestima ha estado fallando, que falló en algún momento por algunas cosas que nos dijo alguna maestra hiriente, algún tío, o sea, mil detalles. Entonces ahorita es esa invitación a que hagamos detenernos un poquito de cómo puedo ser mejor papá o mamá, pero a partir de lo que reflexiono que me hace bien o no me hace bien, como buscar qué es lo importante en cada acción, qué es lo importante, ¿sí? Yo recuerdo una vez, y hace rato se lo contaba a Balam, y me volvió a doler, pues, o sea, estaba con mi hija chiquita, con mis 2 hijas, una verdaderamente chiquita, la otra de haber tenido 5 años, y estaba saliendo de la natación. Seguramente se tardó un poquito más, era una nena chiquita, seguramente iba jugando en el camino. Yo le dije desde que salió de la alberca que era importante que nos apuráramos mucho porque había que llegar al siguiente punto, ¿no? De alguna manera se distrajo, no hizo las cosas a la velocidad que a mí me hubiera gustado, y en un momento dado no se quitó los zapatitos, no sé, se distrajo con el traje de baño, algo así, y en un momento dado le solté una nalgada. La nalgada yo creo que me dolió muchísimo más a mí que ella, porque perdí el control, perdí absolutamente toda proporción de lo que estaba sucediendo y perdí qué es lo importante. Si ahorita me preguntan y no, creo que no lo recuerda, seguramente porque lo bloqueó. Pero a mí no se me ha olvidado nunca en la vida. Y sí me doy cuenta que un acto así puede marcar para siempre a una persona. Entonces ahí está donde tengamos esa libertad de elegir cómo queremos educar a nuestros hijos y aceptamos que tenemos una fuerza importantísima en su desarrollo personal en el futuro siendo adultos. Sí, hay todo un debate, ¿no? De si se le deben dar nalgadas a los niños o no, y que cómo les pones límites, si les llaman eufemísticamente, le apliqué un correctivo, ¿no? Pero tú pesas 60 kilos, sí, y tu bebé pesa 10. O sea, en un ring de boxeo jamás te juntarían. Y no tiene forma de comprender exactamente por qué le pegaste. O sea, los niños los desconcierta horriblemente la violencia,
porque los niños no tienen desarrollado su sistema lógico racional, entonces no siempre les queda claro por qué les pegas. No, casi nunca les queda claro por qué les pegas, o sí, o ya un poco más grandes, ponle que sí, pero realmente es una cosa de que pudiste controlar tus emociones, porque claro, creo que va por ahí, ¿no? Yo creo que cuando un niño se da cuenta de por qué le pega, se defiende, y allá tú, si es uno que ya está en el gimnasio como mi hijo, a mí me rompe el hocico, yo creo, si le pego. Nunca hemos llegado a esos asuntos, pero realmente podemos concluir que golpear a los niños es una mala práctica, es una práctica pésima. Yo te conté también una anécdota de un error garrafal que yo cometí al estar formando a mi hijito. Mi hijito estaba chiquitín. Yo he sido ciclista toda mi vida, ciclista de montaña de años y años. Yo tenía mi primera bici de montaña y no tenía ni suspensión, para que se den una idea de cuántos años tengo como ciclista. Y le enseñé a andar en bici a mi hijo y estaba súper orgulloso. Yo estaba ya separado de su mamá, entonces yo iba papá e hijo en la bici y le enseñé a frenar. Tenía una bicicletita que frenaba moviendo los pedales hacia atrás. Y según yo ya le había enseñado, entonces pedaleamos en una subida, en una ciclopistita ahí que hay en Valle de Bravo. Luego yo bajé y le dije que bajara y a él le dio miedo y a mí me irritó su miedo. Papá macho, hijo macho. Usted sabe frenar, échese. Papá, ven, ayúdame. No, bájate. Y yo estaba en mi mente pensando que lo estaba formando como un héroe, ¿no? Como un super macho man, ¿no? Total, para complacerme, se lanzó, no sabía frenar, realmente no sabía frenar, no tenía la habilidad para controlar la bici todavía. Empezó a hacer heces así y se dio un zapotazo, se abrió toda la boca. O sea, yo se los cuento ahorita y se me arrasan los ojos de lo mal que me sentí, porque me di cuenta que no estaba listo. Yo lo estaba presionando para hacer algo para lo que no estaba preparado. En mis proyecciones locas de papá ciclista heroico, hijo ciclista heroico, desde los 4 años y desde los 3, si se pudiera, que sea el Mozart de los ciclistas, ¿no? Y no, era un niñito asustado, al que yo no le ayudé a enfrentar sus miedos. Él tenía razón y yo no. Él conocía sus límites y yo no. Yo lo empujé a una cosa que podía haber sido mucho peor, se podía haber pegado mucho más feo, se podía haber lastimado de verdad. Afortunadamente de unos raspones en su cara y otros en mi corazoncito, no pasó. Pero los papás tenemos a veces esa tendencia, sobre todo los papás hombres, de querer sobreexigirle a los hijos, lo cual es otra forma de colocarlos en situaciones de alto estrés que ellos no entienden tampoco, ¿no? Pero me parece que ese suceso contigo y el que les conté de la nalgada, a los dos nos abrió un poco más la conciencia, ¿no? Claro. De encontrar, a detenernos, de que no se vale ir por la vida como repitiendo esos actos inconscientes que aprendimos tal cual, así ser una mamá que puede decirle a sus hijos lo que se tiene que hacer y sin importar la propia naturaleza. Mi hija ha sido siempre un poco distraída y seguramente iba un poco distraída y es esa naturaleza que es muy importante encontrar el equilibrio entre respetar sí su naturaleza y adaptar todo el mundo como nosotros como grandes. Si somos grandes, entonces de veras que tendríamos que entender el panorama global, ¿no? De que no se vale querer modificar, eliminar su naturaleza y yo la voy a hacer a que no sea distraída, porque eso es una castración espantosísima, la cual es un error más de actuar sin la conciencia esta de que nuestros hijos van hacia ese fin de ser mejores personas que nosotros, sino que no van a ser mejores personas como nosotros si son igual de traumados que nosotros, pues. Exactamente. Tenemos que ser mejores padres. En general, en algunas conversaciones con grupos, hablamos de sus papás y abrimos un espacio como para decirles sus netas a los papás, y entonces ya se vale de todo, es decirles desde mandarlos a saludar a tu abuelita hasta reclamarles las cosas más nimes que te acuerdes tú en un momento muy catártico. Pero terminando esa catarsis donde ya todo el mundo gritó y le dijo a su papá y a su mamá de lo que se iban a morir, les pregunto, tú contéstame esta pregunta con franqueza desde tu corazón. ¿Tú crees que tus papás
les fue mejor con sus papás que a ti con ellos. Y casi nadie dice, sí, mis abuelos eran mejores papás que mis papás. En general, incluso los papás más gachos, más ignorantes y más inconscientes, tendemos a hacer las cosas mejor de como fuimos, porque amamos a nuestros hijos. Y así es como va progresando la sociedad. Realmente las sociedades van progresando conforme vamos educando a los muchachos en su percepción de sí mismos y de lo que pueden lograr. Si les dices a tus hijos todo el tiempo que son unos idiotas, los limitas horriblemente, aunque a ti te lo hayan dicho todo el tiempo, ¿no? Entonces no es una buena práctica. Entonces hoy tenemos ganas de darles unos tips que a nosotros nos han servido y que hemos agarrado aquí y allá, porque también le hemos atinado, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas alguna vez en que haya sido una mamá así que digas, wow, si me saqué 10, qué chido? Dinos una. Pues mira, les puedo contar incluso una que hacía mi mamá. Mi mamá muchas veces nos decía, por ejemplo, a la hora de cometer algún error, incluso de si nos embarazábamos o no nos embarazábamos. Ella decía, mira, mi reina, o sea, si tú te embarazas, o sea, realmente si tú te embarazas fuera de tiempo, a mí me va a doler muchísimo, pues porque eres una mamá, que pues no te corresponde en tiempo, ¿no? Pero la verdad es que es tu error, tú decides lo que haces. Si tú te vas a una noche de copas, te superpasas, no sé qué, te metes con un hombre que no corresponde, no sé qué, a mí como mamá me va a doler muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque te amo, porque me importas muchísimo. Y te equivocaste, tus errores me importan, pero son tus errores, así es que tú decides si lo haces o si no. Eso lo aprendí y lo aprendí muy bien, y eso me sirvió muchísimo también para ser responsables a mis hijas de sus propios errores. Y sí sirve mucho, porque cuando le transferimos a los hijos de hazlo por mí para que yo no me preocupe en la noche y pueda yo dormir tranquila, la verdad es que la enseñanza es de que puedo engañar a mi mamá y la puedo dejar dormir. Exacto. Y luego me salgo por la ventana y sigo haciendo tonterías con el hombre inadecuado o bebiendo de más, ¿no? Entonces es donde estuvo la enseñanza primordial, que era, hija, cuídate, a mí qué me importa si tengo una noche sí que no duerma bien, ¿no? Hija, cuídate. Hija, enséñate a encontrar tus propios límites. Toma las decisiones más sabias, porque las consecuencias de tus actos las vas a pagar tú misma. A mí me va a doler muchísimo, eso me decía mi mamá, y ay, jale. Y la verdad se los dije un montón de veces a mis hijas y también las hacía vibrar, porque es momento de que cada quien se haga responsable de sus propios actos. No se vale estar diciendo, es que me embaracé porque no me dijiste cómo tomarme la píldora, ¿verdad? Reconozcamos que hay algunos papás que sí no hablan de esos temas y sí. Pero si tú eres un papá de esos, sí habla de esos temas. O sea, ponte a hablar de esos temas. Claro. Yo ¿No? creo que tú puedes hablar de esas estrellitas que traes en la frente por hablar de esos temas. Yo desde muy chico le hablé de sexuales a mi hijo, muy explícitamente, de acuerdo a cómo iba él preguntando. Tengo un par de anécdotas muy graciosas, pero quizás vamos a hacer un programa sobre sexualidad y ahí hablamos de cómo abordar estos temas. Es un tema que da para todo un programa. Exactamente. Entonces, yo lo que quisiera decirles, porque nos pusimos de acuerdo, dijimos, bueno, vamos a decir cosas en que la hemos regado con nuestros hijos para que vean que sí la regamos, igual que ustedes. Pero también hay cosas que sí le atinamos, porque también le atinamos, ¿no? O sea, un poco la paternidad, si en latino le fallo, ¿no? De hecho, un poco lo que queremos lograr en este programa es darles como unos tips para tener cierta consistencia, ¿no? Bueno, les voy a contar una anécdota de una vez que yo le atiné en el punto 0X, en una discusión con mi hijo. Él estaba chiquito y había maltratado durante la cena a mi hermano. Y entonces le dije, como maltrataste a mi hermano, ya no vamos a ir a la posada de tu escuela. Nos subimos al coche y él no me creyó, pero cuando se dio cuenta que agarrábamos carretera para irnos a Valle de Bravo y no a su escuela, a la posada, se puso furioso y me empezó a insultar, pero los insultos de los niños chiquitos, ¿no? Tú ya no eres mi papá y te odio y te voy a aventar el celular por la ventana, y estaba completamente fuera de sí, y yo tuve una tentación muy grande de voltearme y decirle, ¡te callas! ¡te callas! A mí no me hablas de esa forma porque soy tu padre. O sea, ¿cómo se te ve la cara? Yo me veo ahorita en la pantalla y me doy miedo, ¿no?
Y él pues tenía 7 años, 8, y yo soy tu padre y me respetas, y le escupo, ¿no? Mis insultos. O una alternativa creativa, claro, que fue lo que se me ocurrió en ese momento. Entonces me dijo, te odio. Y yo iba manejando, tú me odias. Y se sorprendió, ¿no? Y te voy a aventar el celular por la ventana. Tú vas a aventar el teléfono celular por la ventana. Y ya no quiero que seas mi papá. Tú ya no quieres que yo sea tu papá. Y quiero que choquemos. Tú quieres que choquemos. Y quiero que nos matemos. Tú quieres que nos matemos. No, que te mates tú. Tú quieres que yo me mate. Y en ese momento se quedó callado. Empezó a sollozar. Y me dijo, no, papito, yo no quiero que te mueras. Yo no quiero que te mueras, papito. No es cierto, yo quiero que siempre seas mi papá. Perdóname. Entonces me estacioné. Lo abracé. Y tuvimos un momento de una intimidad hermosísima. Y nunca volvió a pasar. Ya me había dicho antes, te odio, papá, yo no quiero que seas mi papá. Todos los que tenemos hijos, yo creo que divorciados, nos ha tocado pasar por esos alegatos y gritos y aullidos. Pero él no lo volvió a hacer. Y entonces me di cuenta que aunque no tienen su sistema lógico-racional completamente desarrollado, sí pueden entender la comunicación emocional que están enunciando si se las reflejas. Claro. ¿No? Entonces yo me volteé y le dije, ¿tú quieres que yo me muera? Y él me dijo que no, porque en realidad no quería que yo me muriera, solo estaba enojado porque quería ir a la fiesta. Claro. Y a la hora de decir eso, yo creo que lo que quería era, quiero que desaparezca esta situación, esta incomodidad, quiero que desaparezca, así que ya no me está gustando tal sentir cual. esto No tan, quiero vivir tan esto. terrible, no quiero vivir esto, y en una de esas si desaparece todo, porque eres tan mágico, papá, que igual échame una mano para que desaparezca esto. El lenguaje de los niños muchas veces es como muy intrincado y vuelvo a decir, ¿no? Somos los grandes, nos toca ser grande y actuar como grande y contener las emociones y enseñar esa claro, parte, ¿no? Porque si yo me volteo y le digo, yo soy tu padre y no me insultes, es lo mismo que si le pego. Claro. Porque yo tengo una bola de recursos psicológicos que él todavía no tiene. Muy superior. A mí ya me gritonearon así mis papás y yo ya fui a terapia de entrada, ¿no? Claro. Esa ventaja le llevo. Yo sé que nunca un papá amoroso tiene intenciones de lastimar a sus hijos y lo hace sin querer, con la mejor voluntad y la regamos. Es un error, no es un ataque, ¿no? Claro. Pero si nosotros somos los papás, los adultos, los que pesamos 60, 80 kilos, no podemos usar la violencia en contra de nuestros hijos como recurso. Eso solo habla mal de nosotros. Claro. Como que no tenemos la conciencia de que hay otras maneras, hay otros recursos, hay unas formas muchísimo más creativas, amorosas y divertidas, claro, de acercarnos a nuestros hijos y hablar con ellos, y de que no pase lo que tú decías hace un rato, ¿no? Te escabulles. Pues si tú a tu hijo no le das chance de ser como es, a tu hija no le das chance de que te diga sus verdades, se las escuchas y las procesan juntos, se te escapa al mundo de las mentiras, pero no va a ser culpa de ellos, es culpa tuya. Claro. Tú les enseñas a mentir. La chavita quiere irse con un novio a besuquearse y a chuparse las lenguas, y es lo que quieren. Y tú se lo prohíbes, en lugar de ponerle reglas claras y advertencias claras y responsabilidades claras, te mienten. ¿Te fuiste con un chamaco? No, ¿cómo crees? Estaba en un grupo de estudio, ¿no? Entonces, ni sabes dónde está. Es la situación más peligrosa posible. Y es como también cuando estamos ya criando a nuestros hijos, se nos olvida nuestro propio pasado, ¿verdad? ¿Quién no quiso haberse escapado con el novio o con la novia? Haber hecho transgredir sin pedir permiso, experimentar un poco, todo ese tipo de cosas que son súper valiosas, son súper necesarias, es ir creando tu propio espacio en este mundo, ¿no? Es ir creando ya ir dejando aflorar tu propia naturaleza. ¿Qué nos toca como papás? Pues estar acompañando, tal cual, acompaña a esa almita, a ese cerecito humano que está un poco frágil y reconociendo las etapas de la vida, porque si bien en un niño chiquito que no entiende toda la racionalidad del mundo, tú le explicas el mundo desde el punto de vista racional y las reglas y esto, pues no lo va a entender, pero qué tal que se lo expliques o con títeres, o con una historia, o con una anécdota de tu familia, o con un canto, o con todo eso. Es un conocimiento como va permeando a través de su consciente, de su inconsciente consciente, porque finalmente va a transformarlo en acciones un poco después, ¿no?
esa es la importancia de sí entender las etapas de la vida y sí respetarlas. Y luego sucede que ya están creciendo los condenados chiquillos y no se da uno cuenta que ya están grandes y los quiere tratar como bebés. Eso a las mamás nos tienen que amarrar las manos para no resolver ya cuando son más grandes. No tienen que, a los papás incluso, amarrar la cartera para dejar de pagar tanta cosa. O sea, es parte de su desarrollo personal, es la conciencia de que como papás, desarrollo de que están pasando las siguientes etapas una tras otra. Interesantísimo, a mí me parece eso. Bueno, entonces pasemos a la segunda etapa, que es donde les damos unos fabulosos tips que han salido de nuestras lecturas, de nuestra intuición, de nuestra experiencia, de la inspiración divina y bueno, que queremos compartirles. Sí, pues ¿cómo es que los niños son 99% emocionales? Y ahí tú puedes hablar también un poco de esto, de las emociones. Miren, este es todo un asunto que como papás tenemos que saber y comprender del desarrollo neuronal de tus hijos. Cuando son chiquitos, son pura emoción. O sea, un bebé no tienen ninguna habilidad que reírse y mamar y dormir. Cagar. ¿No? Pero sonreírse es tan importante como mamar y dormir y cagar. Porque sonreír es la manera en que el bebé tiene una garantía de que llama tu atención, te gusta, ¡ay, cuchi! No sé si sepas, pero todas las culturas del mundo, primitivas, avanzadas, civilizadas o salvajes, como les decimos nosotros, ¿no? Todas son civilizadas de una forma. Pero todas tienen arrumacos para bebés. Uh-huh. Todas tienen un lenguaje de los adultos hacia los niños que es mi chiquito, mi chipuchi, chichi. Todas las culturas de todos los seres humanos lo hacemos. Es una manera de establecer un lazo profundo con tu hijo, con tu hijita. Entonces los bebés se ríen inconscientemente, no saben lo que significa reírse, pero obtienen la teta, obtienen el cuidado, obtienen la devoción de sus padres, obtienen el amor, las caricias, todo eso. Ahí no hay ni siquiera emoción, son todo reacciones puramente instintivas, es un algoritmo biológico de tengo hambre, aúllo, estoy satisfecho, me río. Pan, pan. Más adelante se desarrolla el sistema emocional, entonces son pura emoción los niños. Por eso no tiene caso darles regaños extrarracionales, ¿no? Mira, tú cometiste un error porque rompiste la regla número 2432 del Código Familiar y por lo tanto, como está estipulado en la Constitución de la familia, te tocan 3 horas menos de internet, pero las puedes deducir por buena conducta si lavas los platos. Eso no. No funciona. Los niños lo que quieren lo que entienden son emociones. Uh-huh. Por eso, el vínculo primario entre los hijos y tú tiene que ser emocional. Ahora tenemos, como dijimos en el capítulo pasado, ¿no? Tú tienes tus emociones reprimidas, ya lo vimos, todos tenemos las emociones reprimidas. Pues qué oportunidad más deliciosa para empezar a desaprender y vincularte empáticamente con tu hijo y darle permiso de que se enoje, darle permiso de que llore, de que se asuste, de que esté contento, y lo acompañas en estas emociones. Y le hablas en términos como este: ya sé que estás enojado, ya entendí que estás enojado conmigo porque no te compré el juguete, pero no lo traigo dinero, entonces está bien que te enojes, pero no lo vamos a comprar. Entonces no estoy descalificando a mi hijo por lo que siente, y estoy hablándolo en términos de emoción. Cuando hacen algo que te lastima, le dices: oye, eso me dolió mucho, estoy muy triste porque me dolió lo que hiciste, no lo que eres, eso ya hablamos, ¿no? Lo que hiciste. Uh-huh. Entonces, el primer tip que les damos es: los niños son emocionales, mucho más que racionales. Nosotros también somos más emocionales que racionales, pero los niños muchísimo más que nosotros. Entonces, olvídate de darles explicaciones de por qué y conéctate emocionalmente con ellos, ¿no? Sí. Finalmente, entonces, resulta que nuestros hijos son nuestros grandes maestros y nuestra posibilidad de encontrar un camino de desarrollo personal fundamental, ¿no? Porque entonces vamos, si seguimos hablando de las emociones, de que no intentar que el hijo no se exprese, sino que el hijo se exprese todo lo que tenga ganas, y a nosotros nos toca darle como una ayudada a que lo exprese de una manera contenida pero no reprimida. Exacto, bien dicho, contenida pero no reprimida. Contenida pero no reprimida, o sea, sí expresa toda tu emoción, pero sin lastimar, no sé, hay muchas maneras de que esa emocionalidad sí surja, sí salgas, no se reprima nada.
Y para hacer eso, pues tú tienes que también contactar con tus propias emociones y recordar cómo a ti no te dejaron. Muy probablemente, yo no digo que a todos ustedes les haya pasado, pero es casi seguro que sí, porque era la forma de educar de las generaciones de nuestros papás. O sea, los papás estaban medio ausentes, no estaban emocionalmente presentes con nosotros y nos querían mucho, obviamente, pero la onda de las emociones estaba en un limbo de cómo se enseñan y más bien en la onda de la represión. Entonces, si tú no sabes cómo contener tus emociones, es difícil que se lo enseñes a tu hijo. Completamente, ¿no? Claro. Y bueno, a la hora de que estés dando algún correctivo, ojalá que no sean nalgadas, No, sino ya dijimos que no, que esas cosas no valen, ¿no? Porque realmente les duele a uno tanto. Yo sí, ya sucedió hace 20 años y todavía no me perdono de esa vez. Pero bueno, creo que me faltó conciencia en ese momento. Y sobre todo pareciera que yo en ese momento quería regañar a mi hija por lo que era, porque era una distraída, porque era no sé qué. Cuando en realidad, si acaso hizo algo indebido, pues fue que dejó los zapatos lejos de donde debiera. O sea, el acto mismo puede que haya hecho algún acto, y sí, hay actos incluso, sí, bastante reprobables que hacen los hijos y a los cuales hay que corregir. Pero no es el hijo, no es su ser, sino es el acto que sí hay que poner algunos límites. No dejar que el hijo haga cualquier cosa para respetar su naturaleza es otro de los errores terribles. Hay que combinar naturaleza con guía, puede claro. ser. Cuenta Jaime Ginot, un psicólogo que escribió un libro fabuloso sobre cómo educar a los niños en los años 60, que iba con su familia, con sus parientes, y de hecho con la familia de su hermano en el coche, y tenían un bebé nuevo de un mes de nacido o así, y un niño de 4 años o 5. Y iban atrás y el niño de 4 años se portó bastante bien, no se hizo pipí, no nada, o sea, bien. Y en cuanto llegaron a la casa, su mamá se volteó y le dijo, ay, hijito, qué bien te portaste. Y en ese momento un niño agarró un lápiz que tenía en la mano y dañó la vestidura del asiento del coche de enfrente. Entonces lo regañaron horrible, pero el psicólogo le dijo, no, párate, ahorita te explico qué pasó. Tú le dijiste que era lindo, cuando él todo el camino iba pensando cómo lastimar a su hermanito por celos. ¿No? Ojalá no hubiera nacido, me quitó mi lugar. O sea, una sensación desagradable hacia su hermano y se sentía mal por ello. Cuando le dicen que es bueno, no lo soporta, se vuelve una disonancia cognitiva en su cerebro y se tiene que portar mal. Entonces, cuando nosotros también le damos puro refuerzo positivo a nuestros hijos, la regamos, porque ni son tan geniales como creemos, ni tan infalibles, ni tan bonitos como nosotros pensamos. Y cuando yo digo, no le digas a tu hijo que es un idiota, también te digo, no le digas que es un genio, porque lo pones en una posición imposible. Tarde o temprano se va a equivocar y se va a sentir muy mal contigo mismo, va a pensar que te decepcionó y va a estar en el mismo lugar. O va a querer cumplir con tus expectativas de sí ser genio y tomar caminos que para nada le gustan en la vida, ¿verdad? Y un sufrimiento inacabable. A los niños la onda es decirles la neta. Le tenemos mucho miedo a decirles la verdad a los niños, pero hay que decirles cómo los vemos, sin crueldad, con amor, y qué tienen que hacer. Nada más. No se necesita la violencia, no necesitan las nalgadas. A veces los papás corregimos a los hijos violentamente para que otros papás nos vean qué chingones somos, ¿no? Miren cómo le grito a mi hijo, yo no me tiento el corazón, yo sí soy un papá duro, ¿no? O la mamá, yo lo abrazo todo el tiempo y lo mimo para que vean qué dulce mamá soy, cuando el niño realmente necesita 3 gritos, ¿no? Claro. Porque eso sí, decirle lo que está haciendo mal, óigame, no, ponga atención a lo que está haciendo, no es un golpe, no es un yo soy tu padre, me haces caso, pero sí los necesitan los niños. Si tú te vuelves sobreprotectora, para que las demás mamás vean, ay, sí, mira la Rosana es una mamá ejemplar, y la estás regando totalmente, todo el tepache, ¿no? Pues hay que ser razonables a la hora de halagar a nuestros hijos con cumplidos, que eso es cierto. Felicítalo por cosas que ya lograron, no por lo que está en el futuro. Qué bonito dibujo hiciste, ya. No, eres Van Gogh, el Van Gogh del mañana. Es más, te voy a poner orejas de plástico de una vez porque si te las arrancas no te duela, ¿no?
Somos locos los papás con cometemos respecto a los muchos hijos. errores, cometemos ¿No? un montón de errores. Exacto. Y sí creo que es bien importante tomar esa conciencia. Volvemos otra vez a las etapas de la vida y como sí a la hora de que van cumpliendo años y se van haciendo mayores y todo, sí van teniendo la posibilidad de incluir las partes racionales y entonces sí vamos a poder darles un poquito más de teoría de cómo comportarse, ¿no? Sí, exactamente, lo dices muy bien. Ya más grande, ya tienes tu sistema lógico racional más maduro. Los adolescentes tienen ideas pésimas, no porque sean tontos, sino porque les falta práctica. Pues están aprendiendo a pensar a los 15 años. Entonces tienen malísimas ideas. Pero no significa que sean tontos, ni que hay que quitárselas, ni mucho menos. Es la hora de empezar a enseñarles una de las habilidades más importantes que tienen que tener los seres humanos, que es el discernimiento, el pensamiento crítico, la capacidad de hacer lo que decía tu mamá. Tú hazte cargo de ti mismo. Y la herramienta que te doy es enseñarte a hacer buenos juicios de realidad. ¿No? Porque a veces las prohibiciones pues no te permiten esa cancha, ¿no? que se necesita, sobre todo cuando tienes la edad suficiente para cometer riesgos. Hay algunos riesgos que son fáciles de componer, o de los errores que traen esos riesgos fáciles de componer, y otros que son para siempre. Entonces, pues nada más hablando bien con los hijos, enterándolos lo mejor que puede. De seguro van a ir a la terapia, seguro. Nos vamos a equivocar en muchas de las cosas. Y a mí lo que me ha pasado y lo que he visto con Balam siendo papá es de que somos personas bien intencionadas. Y de antemano una disculpa a nuestros hijos por todos los errores que sí hemos cometido. Pero sí, partamos de que somos bien intencionados y nuestra intención completamente bien enfocada es que sean mejores personas que uno somos. Y qué padre. Eso es algo muy lindo lo que dices, porque uno de los mandamientos que están en la Biblia dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Y cuando le preguntas a la gente normalmente a ver qué significa honrar a tu madre, pensamos ser sumisos, ¿no? Obedecerla en todo lo que nos diga, como se obedece allá arriba el otro patrón de allá, ¿no? Hay que obedecer. Ese es honrar. Pero es todo lo contrario. Ser sumiso es lo último que quiere un papá que ama a sus hijos de verdad. Claro. Lo que quiere es que tenga una vida propia, no que sea un facsímil tuyo. Entonces, honrar a tu papá es ser mejor que él. Honrar a tu mamá es ser mejor que ella. Llegar más lejos, ser más consciente, ser más amoroso, estar más sano. Aportarle al mundo más. Y cumplir con en la filosofía hindú, como me gusta esa palabra de dharma, ¿no? Cumplir con el deber de uno. Y a veces el deber de uno es crear pinturas maravillosas, el deber de uno es comunicar a los otros y hacerlos sentir mejor. O sea, no es que esté escrito el que tienes que ser abogado o arquitecto, sino cumple con lo que te hace feliz y sigue tus instintos, y ahí estamos guiando, claro. Echándole la mano a los hijos para que desarrollen todo su potencial a partir de su propia naturaleza. Y es como una carrera de relevos que nunca se acaba, de una generación a otra. En las carreras de relevos, el último corredor es el que corre más rápido, no el más lento. Entonces tú le das la estafeta a tu hijo porque va a ir más rápido que tú, va a llegar más lejos, va a triunfar más que tú. ¿Y qué te va a rabia? Verlo ser exitoso. No, él ganó más lana que yo, vale madre, este hijo es un desagradecido. No, vas a decir, bueno, qué gusto, qué felicidad, algo hice bien yo, que mi hijo llegó a ser mejor que yo, que mi hija es más consciente que yo, mejor mamá, va corriendo más rápido con la estafeta y ojalá la entregue a una nueva generación que sean todavía mejores. Es un tema que me está dando unas luces también, prendiendo unas luces de la sobreexigencia a los hijos. Y no sé si tomarlo en este capítulo o en otro, porque también podemos estar generándoles una sobreexigencia que lo he vivido personalmente, lo he percibido, que se los he transmitido a mis hijas y me preocupa porque de verdad lo más importante es que cada quien busque lo que le hace feliz. Es nuestra única función que tendríamos que hacer como padres. Es ¿qué estudio a la hora de estudiar una carrera, de elegir la carrera?
hijo, lo que te haga feliz, ¿no? Nada de que, ¿cómo me haría feliz que fueras el médico de la familia? ¿Cómo me haría feliz? Sino realmente encuentra tu camino, encuentra la manera que te hace feliz, vive con las personas que tú quieres, elige cómo te gusta vivir tu casa, aun cuando has visto que en esta casa se privilegia el orden, por ejemplo, la nutrición, no sé cuántas cosas. Si tú quieres que en tu casa no entre nadie a hacer la limpieza, es tu decisión. Crear esas personas autónomas para mí me parece bien importante, es en donde tenemos que otra vez amarrarnos las manos, ponernos un bozal y dejar de hablar y decirle a los hijos en un cierto momento cómo queremos que vivan su vida. Eso es una de las lecciones importantes cuando tenemos hijos grandes. Sí, yo sí quiero que hagamos ese programa, porque ahí sí vamos a tener puntos de vista diferentes. Okay. Yo pienso que la felicidad no es tan importante. Okay. Y puede ponerse un capítulo. Pero ya veremos, ¿no? Ya veremos en otro capítulo de Rotos y Descosidos, y hoy yo creo que ya lo hicimos suficientemente largo como para que nos sigan escuchando y que no los aburramos. Qué padre que estén de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana y con toda nuestra pasión, con todo nuestro amor lo hicimos para ustedes. Sí, pónganle un suscribirse. Y una campanita. Y un like. Y un like. Y un comentario. Un Sí. comentario. Nos encantan los comentarios, recibir qué opinan de estos temas. Es de lo que más nos gusta. Les mandamos un beso, un abrazo y hasta pronto. Chao.